Bienvenidos una vez más a tu canal de Mario Vieni Universe. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante y que está creando mucha polémica en internet. Me refiero a las famosas lunas rojas, lunas de sangre o, correctamente dicho, eclipse lunar. Vamos a ver cuáles son las verdades y las mentiras sobre este fenómeno, y también te voy a decir qué profecía se va a cumplir ya sea durante o después de las lunas rojas. Así como también voy a tocar otros temas de interés que están relacionados con las lunas rojas. Pero como siempre, no te olvides al final mis conclusiones, porque siempre tengo algo extra e interesante que decir. Pero vamos a comenzar de lleno con el tema de las lunas rojas, con este pequeño video introductorio. Vamos a ver lo que es un eclipse lunar. Una luna roja o eclipse lunar es un evento astronómico y natural que ocurre cuando nuestro planeta Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que la Luna entre en la zona de sombra que la Tierra hace en ese momento, y en consecuencia, la Luna se comienza a oscurecer. Para que un eclipse lunar total ocurra, se requiere que la Tierra, el Sol y la Luna estén alineados cuando hay una luna llena. Pero la razón por la cual la luna se ve de color rojo durante un eclipse lunar es porque la Tierra bloquea la luz solar directa que llega a la luna, y la atmósfera de la Tierra refracta parte de la luz solar, dándole un tono de color rojizo a la luna. La diferencia principal entre un eclipse solar y un lunar es la siguiente. Aquí tenemos el Sol, aquí la Tierra. Durante un eclipse solar, la luna se alinea en medio de estos dos astros, bloqueando la luz que el Sol le da a la Tierra. Obviamente este eclipse tiene que ser durante el día. Durante un eclipse lunar, la luna se alinea por la parte de atrás de la Tierra y es la Tierra la que bloquea la luz del Sol que le da a la luna, y eso le da el tono rojo. Ahora es bien importante tomar en cuenta esto. Durante un eclipse lunar total tiene que haber luna llena. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el calendario hebreico. Ahora, últimamente han salido libros como este del pastor John Hagee, de Four Blood Moons o las 4 lunas de sangre. Bueno, este libro para las personas que les gusta solamente ver en una sola dirección y que son un poquito fanáticos religiosos, lo van a hallar interesante. Pero para las personas que nos gusta ir más allá de la verdad, bueno, tal vez 10 o 20 páginas valgan la pena. Pero bueno, vamos a ver un pequeño resumen de este libro, solamente las fechas que el pastor dice en su libro, y después vamos a ver un poquito el calendario hebreico, cómo funciona, y te voy a empezar a decir más adelante también cuáles son las verdades y las mentiras de las lunas rojas. El pastor John Hagee dice en su libro Four Blood Moons que cuando los eclipses lunares o lunas rojas coinciden con las fiestas judías de la Pascua y los tabernáculos, algo importante le sucede al pueblo judío, y él asocia estos eventos como un mal augurio para el pueblo hebreo. Por ejemplo, la primera tetrada de eclipses lunares que menciona en su libro es la que comenzó en la Pascua del 2 de abril de 1493, seguido de otro eclipse lunar en la fiesta de los tabernáculos del 25 de septiembre de 1493, al siguiente año en la Pascua del 22 de marzo de 1494 hay otro eclipse, y después en la fiesta de los tabernáculos del 15 de septiembre de 1494. El pastor John Hagee cree que este evento está asociado con la expulsión de los judíos de España que ocurrió a finales del siglo XV. La siguiente tétrada de eclipses lunares que menciona el pastor Hagee en su libro inicia en la Pascua del 13 de abril de 1949. Después hay otro eclipse el 7 de octubre de 1949 en la fiesta de los tabernáculos. Posteriormente, al siguiente año, el 2 de abril de 1950 hay otro eclipse, y finalmente el 26 de septiembre de 1950 termina la tétrada de 4 eclipses, y el pastor Hagee asocia este evento con la promulgación del Estado judío que ocurrió en el año de 1948 y la Guerra de Liberación.
Y por último, está la tétrada de eclipses lunares que comenzó en la Pascua del 24 de abril de 1967, seguido de otro eclipse lunar en la fiesta de los tabernáculos el 18 de octubre de 1967, y después en la Pascua del 13 de abril de 1968 hay otro eclipse lunar, y en la fiesta de los tabernáculos del 6 de octubre de 1968 termina la tétrada. El pastor Hagee asocia este evento con la Guerra de los 6 días que ocurrió en 1967. Primero que nada, el pastor Hagee y otros autores de estos libros deberían de ponerse a investigar un poquito más o aprender más de historia. Y te voy a decir por qué. En la expulsión de los judíos de 1493 y que coincidió con una tétrada, fue un evento desafortunado para el pueblo judío, pero la pregunta es, ¿qué pasó del siglo XII al siglo XVIII? Bueno, pues en este periodo de tiempo hubieron alrededor de 20 expulsiones de judíos de diferentes países del mundo, principalmente de Europa. Hubieron expulsiones en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y también la peor situación que vivieron los judíos en el territorio de lo que hoy es España no se dio en la época o en el decreto de 1493, sino casi 100 años antes. Este evento es más conocido como la matanza de judíos de 1391. Y la pregunta es, ¿hubo tétradas de lunas rojas en estas épocas? La respuesta es no. Tampoco hubo tétradas de lunas rojas cuando los romanos invadieron Jerusalén en el siglo I y destruyeron el segundo templo de Jerusalén y expulsaron a los judíos de la tierra prometida. Ahora, también el pastor Hagee y estos autores deberían de poner un poquito más de atención en el Antiguo Testamento. Me refiero a lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 5. Una tercera parte de los judíos morirán por peste y por hambre. Otra tercera parte morirán al filo de espada en Jerusalén y en sus alrededores. Y la tercera parte final será expulsada a las naciones con la espada detrás de ellos. Pero después yo los congregaré a la tierra que yo le di a los descendientes de Jacob y se las daré de nuevo. Así que lo que dijo el profeta Ezequiel se cumplió al pie de la letra. Ahora la pregunta es, ¿las lunas rojas o tetra de lunas rojas nos dicen algo? Claro que sí, pero es algo que te voy a explicar un poquito más adelante. Primero que nada, vamos a ver lo que es un calendario judío o el calendario hebreo. Los calendarios judíos y hebreos son calendarios lunares, pero no voy a explicar ninguno de estos dos calendarios debido a que hay mucha polémica e incluso entre ellos no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, yo voy a hablar única y exclusivamente de un calendario básico lunar. Un calendario lunar está basado en las 12 lunas llenas que tenemos en un año y en el ciclo lunar. Por ejemplo, el tiempo que le toma a la luna en dar un giro completo alrededor de la Tierra es de 29 días con 12 horas y 43 minutos. Claro, este tiempo es tomado desde la Tierra, hay que poner atención en ese detalle. Entonces, cada ciclo, cada luna llena corresponde a un mes lunar. Pero vamos a redondear el mes a 30 días para que sea más fácil de entender. Entonces, si tenemos 12 lunas llenas en un año por 30, nos da un resultado de 360 días. Oh, ¿qué pasa? Nos faltan 5 días, más 12 medios días que adicionamos en el año. Así que en un año estamos perdiendo alrededor de 10 a 11 días. Y por esta razón los calendarios lunares se tienen que estar ajustando. Y la manera de ajustarlos puede ser mensual, anual o cada 3 años. Por ejemplo, cada 3 años tenemos 13 lunas llenas. Entonces hay que adicionar un mes completo para poder compensar los días que nos faltan de los años anteriores. Otra manera de ajustarlo es con los solsticios. Cuando aparece un solsticio, la primera luna llena corresponde al primer mes del año. Pero por ejemplo, a diferencia de estos calendarios con los mayas, es que por ejemplo los mayas usaron la luna, el sol y las estrellas para hacer sus calculaciones. Y por eso es que hicieron calendarios tan perfectos. No en balde se les llama los maestros del tiempo. Pero bueno, la pregunta aquí sería, ¿de dónde obtuvieron
los israelitas este calendario lunar. Para poder entender esto, tenemos que ir a los tiempos de Moisés. Vamos a ver quién fue Moisés, pero nada más hasta su juventud. El pueblo de Israel emigró a Egipto en tiempos de Jacob y José, y los israelitas se quedaron a vivir en Egipto por varias generaciones. Tiempo después, llegó un nuevo faraón a gobernar Egipto. Este tuvo miedo de los israelitas porque se habían multiplicado casi en igual número que los egipcios. Entonces, el faraón dio la orden de que todo varón que naciera de los israelitas fuera echado al río para que muriera ahogado. En ese tiempo, una mujer de la descendencia de Leví parió un niño y lo escondió por espacio de 3 meses. Pero al no poder esconderlo más, la madre hizo una cestilla de juncos y puso al niño adentro de la canastilla y la dejó en la orilla del río. Pero he aquí que la hija del faraón bajó al río a lavarse, y al escuchar el llanto del niño, dio la orden a sus criadas de traerlo. La hija del faraón lo adoptó como su hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa del agua lo saqué. Respecto a Moisés, tenemos que considerar un punto muy importante respecto a él. Moisés crece como un príncipe egipcio y por tal motivo él debió de haber tenido una educación bastante elevada. Él no solamente debió de haber aprendido a leer y escribir, él también debió de haber estudiado algunas áreas de la ciencia, entre ellas la astronomía. Y Moisés debió de haber aprendido a cómo determinar los solsticios que tenemos en el año, así como también debió de haber aprendido a cómo manejar un calendario. Porque fue precisamente Moisés el que impone el calendario lunar al pueblo israelita. Y también es Moisés quien dice cuándo se deben de celebrar las fiestas. Claro, bajo la dirección de Dios o Elohim, según lo que dice el libro de Éxodo. Ahora, la pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo es, ¿tiene algo que ver esta tétrada de eclipses lunares con las fiestas judías? Bueno, para poder contestar esto, vamos a usar la simple lógica. Mira, los israelitas comenzaron a celebrar sus fiestas aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y la pregunta para poder contestar esto sería, hace 5000 años antes de Cristo, 10,000, 20,000, 100,000 años antes de Cristo, ¿había tétradas de eclipses lunares en estas épocas? La respuesta es sí. Siempre ha habido tétradas de eclipses lunares o lunas rojas en estas épocas. Claro, no es un evento muy común, pero siempre los ha habido. Pero y entonces, ¿en dónde está el verdadero secreto de estas tétradas de lunas rojas? Bueno, pues ha llegado el momento de que te diga dónde está el verdadero secreto y lo que significan. El verdadero secreto de las tétradas de eclipses lunares o lunas rojas no está en las celebraciones de los judíos o de los hebreos o israelitas. El verdadero secreto está en que estas tétradas coincidan con los solsticios de primavera y otoño. Ese es el verdadero secreto. Y también tengo que mencionar que no solamente encontramos en la Biblia, en la Torá, profecías asociadas con eventos astronómicos. También hay otras culturas en el mundo que hacían lo mismo. Una de ellas eran los mayas. Por ejemplo, los mayas asociaban algunas de sus profecías con eclipses lunares y solares. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. El Catún 13 Acau, que comienza en marzo del 2033 y termina hasta marzo del 2053, menciona eclipses lunares y solares. Vamos a leer un pequeño pedacito de esta profecía. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Como podrás notar en el párrafo anterior, el significado de se volteará el sol indica un eclipse solar y el significado de se volteará la luna indica un eclipse lunar.
Pero si quieres saber un poco más acerca de las verdaderas profecías maya, que no terminan sino hasta marzo del 2053, puedes buscar un video que yo tengo aquí en mi canal y que por cierto fue uno de los primeros videos que yo hice. Pero ahora vamos a retomar el tema de las tétradas de lunas rojas. Como yo mencioné anteriormente, el secreto de las tétradas es que tienen que coincidir los eclipses lunares con los solsticios de primavera y otoño. Pero no necesariamente el eclipse tiene que coincidir con el equinoccio. El eclipse se puede dar ya sea 1 o 2 semanas antes o después del equinoccio. Pero vamos ahora a ver qué es lo que estas tétradas nos están indicando. Lo que realmente nos está indicando es un cambio. Por ejemplo, un solsticio nos está avisando que vamos a terminar una época y vamos a comenzar otra. O que vamos a empezar algo nuevo. Por ejemplo, para comprobar lo que estoy diciendo, vamos a ver la primera tétrada que se dio en 1493. ¿Qué sucedió en esa época? Nada más ni nada menos que el descubrimiento de América. Cristóbal Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en las carabelas de la Niña, la Pinta y la Santa María, y el viernes 12 de octubre del mismo año llegó a las islas del Caribe americano, concretamente a las Bahamas. Cristóbal Colón desembarcó en las 2 primeras expediciones únicamente en las islas del Caribe y no fue sino hasta la expedición de 1498 cuando él finalmente desembarca en lo que es tierra firme del continente americano. Y después de este evento hubo un antes y un después para la humanidad, porque el redescubrimiento de América, y digo redescubrimiento porque los primeros en descubrir América eran los nativos que vivían ahí. Entonces, después de este evento del redescubrimiento de América, hubo un antes y un después para la humanidad. Pero no solamente ocurrió eso, también en el continente americano, en los próximos 50, 100 años, después de este evento, muere casi el 70% de la población indígena o natural de América. La mayoría de ellos, casi un 80% de los muertos, es por enfermedad, principalmente viruela, y el 20% restante en guerras. Entonces, como te darás cuenta, hubo un antes y un después para la humanidad. Ahora, ¿qué pasó en la tétrada de 1949? Bueno, pues pasó otro evento también muy importante que marcó un antes y un después para la humanidad. Me refiero a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón se rinden en el año de 1945, pero no fue sino hasta el 8 de septiembre de 1951 cuando 49 países se reúnen para firmar la paz. Este evento es más conocido como el Tratado de Paz de San Francisco, y en este evento se declara oficialmente la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un antes y un después para la humanidad después de este evento. También se descubre la bomba atómica y hay otro evento muy importante que ocurre en esas fechas. En el año de 1947, casi por unanimidad, las Naciones Unidas dividen Palestina y se establece una tierra para el pueblo judío. Pero no fue sino hasta 1948 cuando se independizan y finalmente se puede decir que en ese momento el pueblo judío vuelve a tener su tierra prometida y se cumple una profecía que tenía alrededor de 2500 años de antigüedad. Me refiero a lo dicho por el profeta Ezequiel. Y también en ese evento hay otra cosa que se cumple. Es el inicio del fin de los tiempos. Así como lo oyes, cuando el pueblo judío regresa y se restablece en Israel, es también el inicio oficial del fin de los tiempos. Y como te darás cuenta, después de estos eventos, hubo un antes y un después para la humanidad. Ahora, ¿qué sucedió en la tétrada de 1967? ¿Qué evento ocurrió
para que hubiera un antes y un después para la humanidad. ¿No te acuerdas? Bueno, pues aquí te dejo este video para que te acuerdes. 4, 3, 2, 1, ignition. Houston, now controlling. Copy. Engine is now at 72%, beginning to throttle back up as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Copy. El proyecto de Apolo comenzó unos años antes de que se diera la tétrada de eclipses lunares de 1967, pero no fue sino hasta el 20 de julio de 1969 cuando finalmente el Apolo 11 logra lunizar y el hombre por primera vez pone un pie en la luna. Y como te podrás dar cuenta, antes de este evento fue un antes y un después para la humanidad. Entonces, eso es lo que nos anuncian las tétradas de lunas rojas. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que va a ocurrir en la tétrada que comenzó en la primavera del 2014 y termina en el otoño del 2015? Bueno, pues en mi opinión, solamente hay una profecía que se va a cumplir, pero esta profecía va a hacer que se cumplan muchas otras. Y me refiero a la profecía dicha por el rabino Yitzhak Kaduri. Y esta profecía yo la había comentado ya antes en mi video de las profecías maya. Pero vamos a ver un pequeño resumen de lo que dijo el rabino Kaduri. El rabino Yitzhak Kaduri dijo que el 4 de noviembre del 2003 tuvo un encuentro con el Mesías. El Mesías le reveló su nombre y que visitaría Israel después de que el ex primer ministro israelí Ariel Sharon muriera. El rabino Kaduri, poco antes de su muerte, escribió el nombre del Mesías en una nota, la cual pidió que se mantuviera sellada hasta un año después de su muerte. Cuando la nota fue abierta, reveló lo que muchos conocían por siglos: Yehoshua o Yeshua es el Mesías. Ariel Sharon muere el 11 de enero del 2014, justo antes de que comiencen las tétradas de lunas rojas. Y como te darás cuenta, las tétradas de lunas rojas nos están avisando de un cambio. Y si el Mesías está de regreso para la parucía y para dar un gran cambio en la sociedad, también la mala noticia es que entre nosotros también ya está el anticristo. Y el rabino Kaduri no solamente nos dio las claves para poder identificar al Mesías, el rabino Kaduri también nos dio las claves para poder identificar al anticristo. Y debido a que este tema es muy delicado, en mi próximo video que voy a subir aquí a YouTube, voy a hablar única y exclusivamente de lo dicho por el rabino Kaduri y voy a usar la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, para demostrar que lo dicho por el rabino Kaduri es correcto. Así que de eso voy a hablar en el próximo video. Pero voy a continuar ahora con lo de las tétradas de lunas rojas. La humanidad está a un paso de un cambio muy grande. Ahora, el anticristo viene para dominar por 7 años a la humanidad. ¿Y cómo va a lograr esto? Bueno, para que él considere, o para que se considere que él domina a la humanidad, tiene que dominar entre muchas cosas, a menos 3 que yo considero que deben de estar en su poder. Número 1, la economía. Número 2, un gran ejército. Y número 3, la religión. Si él no domina estas 3 cosas, eso quiere decir que no está dominando el mundo. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Vamos a la economía, que es lo que a todo el mundo le interesa. La economía, él se tiene que apoderar al menos del 60% del petróleo mundial, cosa que en mi opinión ya lo está haciendo. Pero, ¿qué va a pasar con el dinero? Eso es bien importante. ¿Cómo puede crear el anticristo una crisis mundial de tal forma que todos gritemos que queremos una sola moneda para poder controlar al mundo? Bueno, ¿cómo se podría dar esta crisis? Se puede dar de diferentes maneras, pero solamente voy a especular con esto. Hace poco anunció Rusia, China y Sudamérica que posiblemente ellos podrían crear una moneda
internacional entre ellos. Si eso sucediera, ¿qué pasaría con el dólar? Obviamente se desplomaría por la poca demanda. Muchos dólares en el mercado, poca oferta, se va al suelo. Pero tal vez eso no sería suficiente. Pero también si a esto le juntamos que un presidente de Estados Unidos decidiera dejar de pagar la deuda externa por problemas de liquidez, automáticamente tenemos otro problema ahí, que crearía una crisis. Pero lo más importante de todo esto no es crear monedas nuevas. Lo más importante es que haya liquidez. De nada sirve crear un euro si no hay liquidez para los países asociados. Y es que el problema no está en crear monedas. El problema está en que la deuda externa de los países no se cancela. Entonces, por lo tanto, no importa cuántas monedas haya, la crisis va a continuar y los problemas van a continuar. Simplemente van a ser remedios a corto plazo y después van a volver a salir. Pero bueno, esta es una especulación respecto a la economía mundial. Pero ¿hasta qué grado podríamos llegar con esta crisis? Para que te des una idea, imagínate que, voy a hacer una especulación aquí otra vez. Imagínate que tú vas a la tienda a comprar una Coca-Cola con $1 millón. Y yo sé que tú te vas a reír, vas a decir, oh, ¿cómo va a pasar eso? Eso ya sucedió, pero no en Estados Unidos. Sucedió en la Alemania nazi posguerra. Cuando la guerra terminó, la gente alemana iba a las tiendas con un carrito lleno de dinero, tan solo para comprar la comida de la despensa. Entonces, si eso ya ha sucedido antes, ¿por qué no va a suceder ahora? Insisto, la manera de crear una crisis mundial es simplemente con la liquidez. Si no hay liquidez, hay crisis. Y el dinero sí se crea, pero no se destruye. Solamente se guarda en los bancos y no se le deja salir para crear esa crisis. Pero bueno, vamos a pasar con el ejército. El ejército es obvio que él se va a asociar con varios países para crear un gran ejército. Y este ejército va a ser tan poderoso que va a ser capaz de poder destruir a cualquier potencia del mundo. Y por último va a ser la religión. La verdadera intención del anticristo es destruir obviamente el cristianismo, pero también su intención es destruir el judaísmo, así como también por lo menos debilitar a lo que es el Islam. Pero vamos a ver ahora un poquito respecto a esto. El principal objetivo es el cristianismo, pero ¿quién es el pilar del cristianismo a nivel mundial? No hay otro más que la Iglesia Católica. Entonces, el objetivo principal del anticristo es destruir a la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, hay varias maneras. Divide y vencerás, esa es una. Y la otra es usar el caballo de Troya. Infiltrar a gente que piensa o que ha convencido dentro del Vaticano para crear un cisma. Y así debilitar al cristianismo. Y posteriormente después lo va a atacar a todo el cristiano. Entonces, ese es el objetivo más importante de él. Pero ahora voy a hablar de otra cosa. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que en el fin de los tiempos va a haber muchos falsos profetas. ¿Pero qué es un falso profeta? Un falso profeta, pues, es una persona que miente. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Y cuántos falsos profetas hay hoy en día? Ninguno. Todos los líderes espirituales dicen la verdad. Pero vamos a ver si eso es cierto. Mira, un falso profeta es el que dice mentiras. Pero ¿qué pasa si una persona lee la Biblia, lee un capítulo o un versículo, lo malinterpreta? Y como lo malinterpretó, cuando va con sus fieles, él les dice la interpretación que él consideró correcta, pero que está equivocada, y por omisión está mintiendo. Entonces, automáticamente se convierte en un falso profeta. Y de estos, desafortunadamente, abundan. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido y claro.
¿Quién es la ramera que anda prostituyendo a las naciones? Obviamente todo el mundo va a decir el Vaticano, porque eso lo dicen no solamente católicos, cristianos y otras religiones del mundo. Pero ¿qué evidencia hay en la Biblia al respecto? Vamos a ver la evidencia, vamos a ver qué dice Apocalipsis respecto a la ramera. Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de sus prostituciones. Me trasladó en espíritu al desierto, y vi a una mujer, sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de sus prostituciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Vamos a ver primero los simbolismos que hay en esta parte de Apocalipsis. La mujer representa a una ciudad. Las aguas representan naciones, pueblos y lenguas que la mujer domina. Y la bestia bermeja es lo que usa la mujer para dominar a estas naciones, que representa todo lo que es la inequidad, asesinatos, mentiras, corrupción, etc. Todo lo relacionado con el mal. Las vestiduras de color púrpura y escarlata es lo que usaba la gente adinerada en el siglo I, en las épocas de Jesús. Las 7 cabezas son 7 colinas, que a su vez Juan nos aclara que son 7 reyes, y por lo tanto cada rey domina un país, por lo tanto son 7 países que ayudan a la ramera. Y por último, los 10 cuernos son 10 reinos. Bueno, la primera incongruencia que encontramos aquí respecto a si es o no el Vaticano la mujer o la ramera, es que Juan dice, el ángel me llevó a un desierto. El Vaticano no está en ningún desierto. Así que aquí no coincide en lo más mínimo. Más sin embargo, al final del párrafo nos dice que la ramera se embriagó con la sangre de santos y de los mártires de Jesús. Bueno, los mártires de Jesús son los discípulos de Jesús. ¿Y cómo puede ser el Vaticano si el Vaticano no existía en esa época, en el siglo I? Ni siquiera existía el cristianismo, apenas comenzaba cuando Juan escribió Apocalipsis. Por lo tanto, al menos en esta parte, no coincide en lo más mínimo en que la ciudad del Vaticano sea la mujer de la que habla Apocalipsis o la ramera. Pero vamos a ver más adelante, hay un poco más de evidencia y tal vez podamos determinar quién realmente es la verdadera ramera de la que habla Apocalipsis. Apocalipsis 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra, y como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esta parte de Apocalipsis hay una discrepancia enorme entre la Iglesia Católica del Vaticano y la ramera. ¿Por qué? Porque al final del párrafo dice claramente que a la ramera se le halló la sangre de profetas y de santos. Entonces, ¿cómo va a ser el Vaticano si ni siquiera existió en el tiempo de los profetas? Y hay otras discrepancias en Apocalipsis, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Más sin embargo, ahora voy a usar la lógica y un ejemplo muy simple para demostrar
que el Vaticano, la Iglesia Católica, no es la ramera de la cual menciona Apocalipsis. Vamos a suponer que el Vaticano desapareciera o la Iglesia Católica desapareciera. Si eso sucediera, quiere decir que en ese momento los políticos del mundo se van a volver honestos. Claro que no. O si el Vaticano desapareciera, eso querría decir que los bancos le van a perdonar la deuda externa a todos los países del mundo, principalmente a los pobres. Por supuesto que no. O si desapareciera el Vaticano, la Iglesia Católica, eso querría decir que habría justicia en el mundo, que dejaría de haber hambre en el mundo, o dejaría de haber guerras y muchas otras cosas relacionadas con el maligno. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es la ramera de la cual habla Apocalipsis. Más sin embargo, yo sí te voy a decir qué sucedería si desapareciera el Vaticano y la Iglesia Católica. Lo que pasaría es que una cantidad muy grande de hospitales, orfanatos, asilos, casas de asistencia social, casas que alimentan a personas desvalidas, todos estos lugares se verían afectados. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, junto con la Iglesia Ortodoxa y las primeras iglesias cristianas primitivas, son las instituciones que más ayuda han brindado a la humanidad desde hace más de 1500 años atrás. Y son estas las instituciones que se verían afectadas, hospitales, infinidad de lugares. Pero entonces, ¿quién realmente es la verdadera ramera? ¿Quién estuvo en el tiempo de los profetas? Bueno, pues yo sé que la mayoría de ustedes a lo mejor van a pensar o creer que es el pueblo judío o el pueblo israelita. Pero la respuesta es no, no son ellos. Pero entonces, ¿quién es? Bueno, es una religión que viene desde el tiempo de Moisés. Es una religión que no cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos creen en dioses egipcios y creen que su Dios es un arquitecto del universo, cosa que no coincide en lo más mínimo con lo descrito en el Génesis. ¿Por qué? Porque un arquitecto usa piedras, madera, metales para construir una casa, un puente o hoy en día un edificio. Entonces, el Dios descrito por el Génesis no es ningún arquitecto. ¿Por qué? Porque el Dios descrito en el Génesis es un Dios creador. Él creó la luz, creó la oscuridad y todas las cosas que están en el universo. Y como te podrás dar cuenta, no coincide con el arquitecto del universo. Pero ¿quién es esta religión? Bueno, pues para entender esto, tenemos que ir a los tiempos de Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto junto con el pueblo israelita, no salió solo. Hubieron otros grupos que se le juntaron. Entre ellos, esta religión. Y esta religión siempre se ha escudado dentro del pueblo israelita y dentro del seno judío. Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos al respecto es el que nos da el profeta Ezequiel, capítulo del 6 al 9. La descripción que nos da Ezequiel de esta situación es bastante clara. Imagínate algunos rabinos dentro del templo de Jerusalén, enfrente del Arca de la Alianza. Bueno, pues estos rabinos ponen una cortina, le dan la espalda al Arca de la Alianza y ellos dibujan serpientes, toros rojos o Red Bulls, para que me entiendas, o en otras palabras el dios Tammuz y otras deidades egipcias, y se ponen a rezarle a ellas, dándole la espalda al Arca de la Alianza. Y los verdaderos judíos o israelitas de aquella época le aclamaban a Dios por un castigo a estas personas. Y esta religión de la que estoy hablando, aún hoy en día está muy metida en muchas cosas, no solamente de economía, también está metida en muchas situaciones a nivel mundial. Y yo creo que para demostrarlo basta con una imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí está el billete de $1. Vamos a ver
qué simbología tiene este billete. En la cara frontal del billete de $1, en la parte superior derecha, junto al número 1, hay un búho representado. El búho es una representación de dioses babilonios y se encuentra en algunas de sus esculturas. En la parte de atrás del billete de $1 encontramos a la pirámide y en la parte superior está un ojo que representa al ojo de Horus y que es un dios egipcio. Y por último, arriba del águila encontramos un conjunto de estrellas que si trazamos las líneas apropiadamente nos damos cuenta que es la representación de la estrella de David o la estrella judía. Y esta religión no solamente está infiltrada en la economía, está infiltrada en muchas otras cosas a nivel mundial y está infiltrada en casi todas las religiones del mundo. Está infiltrada en el catolicismo, en religiones cristianas en América y ya está en el Islam, en algunas áreas del Islam. Y para muestra un botón, esta es una iglesia cristiana que está en Washington y vamos a ver qué simbología hay en esta iglesia. Esta es la Washington National Cathedral, localizada en Washington, D.C. Dentro de la catedral está la estatua de George Washington y en la parte superior encontramos algunas de las simbologías de esta religión. Como te habrás dado cuenta, esta religión está metida no solamente en la economía, sino en muchas otras cosas más. Y con esto yo termino este video de las tétradas de lunas rojas, pero no sin antes darte mis conclusiones. Pero antes quiero aclarar una cosa. La razón por la cual metí el tema de la Iglesia Católica y de la ramera es porque no es que no esté relacionada con las tétradas de lunas rojas, está relacionada con el fin de los tiempos. Así que esa es la razón por la cual yo hablé de este tema y de otros más. Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Primero que nada, no hay que confundir el fin de los tiempos con el fin del mundo. La Biblia es muy clara en Apocalipsis y el periodo de tiempo que hay entre un evento y otro son 1000 años. Así que no hay que confundir el fin de los tiempos con el fin del mundo. La segunda conclusión es que las tétradas de luna roja nos están avisando de un cambio enorme y las señales son muchísimas. Tenemos el cambio climático, el fenómeno de Hum, por si no te acuerdas de él, aquí lo puedes escuchar en la pantalla. Profecías que tenían 2000 años, 2500 años de antigüedad se cumplen. Me refiero a la profecía de Ezequiel, del retorno del pueblo judío a Israel. El último papa, la profecía del rabino Kaduri. Entonces, como podrás dar cuenta, hay muchas señales que se están dando y que hablan de un cambio. Y por último, mi última conclusión es para los de esta religión egipcia. Y más que nada es una reflexión. Cuando Moisés estuvo enfrente del faraón egipcio y él soltó su vara y ésta se convirtió en serpiente, me refiero a Moisés, también los egipcios hicieron lo mismo. Y la pregunta es, ¿quién perdió la batalla? ¿La serpiente de Moisés o la egipcia? La egipcia. Entonces, aquí estamos en un libre albedrío y tú tienes la elección de irte a un lado o irte al otro. Y con esto yo termino este video de las tétradas de lunas rojas, pero no sin antes recordarte que en mi próximo video voy a hablar del Mesías y las profecías del rabino Kaduri y otras profecías que hablan de lo mismo y que coinciden con lo dicho por el rabino Kaduri. Así que muchas gracias por ver este video y yo soy Mario B.